Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el boom petrolero en los años 70. En la década de los 70, el auge petrolero introdujo un cambio sustancial en la estructura económica del país, que hasta ese entonces había dependido de la exportación de bienes agrícolas, básicamente dependía de las exportaciones del banano, del cacao y del café. A partir del año 1972, que fue el año donde Ecuador tuvo su primera exportación de crudo, la producción y la comercialización externa de petróleo toman impulso. Las condiciones de mercado internacional propician una notable mejora en los términos de intercambio, dado el constante incremento del precio del crudo en el mercado mundial, el cual entre los años 1972 y 1980, el precio del crudo ascendió de $2.5 a $35.2 por barril, destacándose en este lapso la variación en el año 1979 debido a la crisis del Golfo Pérsico. Paralelamente a la subida del precio del petróleo, tuvo un lugar significativo aumento del volumen de exportación en relación de lo que fue el año 1972. A inicios de década de los 80, el aporte del petróleo a las exportaciones representó el 68%. Estos dos factores permitieron al Estado disponer de una sustancial e inusita fuente de recursos. Además, la escalada de los ingresos petroleros permitió fortalecer las reservas internacionales y por ende la capacidad de compra del país, de manera que las importaciones en el transcurso de los 8 años aumentaron de $284 a 2.242 millones. El esquema económico sustentado en el ingreso de divisas vía petróleo y deuda externa se encaminó básicamente al mantenimiento del modelo de sustitución de importaciones basado en el otorgamiento de subsidios y en la fijación de precios claves, como el tipo de cambio y la tasa de intereses. En niveles inferiores a los de mercado, es así como se montó un sistema de tipo de cambio fijo a la cotización. Pasó de 25 sucres por dólar. La consecuente sobrevaloración de la moneda ocasionó un rezago cambiario que finalmente incidió en los bienes transables no petroleros en beneficio de los bienes transables, manifestándose la denominada enfermedad holandesa. La tasa de interés real alcanzó valores negativos, afectando al ahorro interno. Desde el punto de vista de la política fiscal, los ingresos petroleros permitieron incrementar ostensiblemente los gastos gubernamentales y junto con el papel paternalista asumido por el Estado. El sector público amplió su participación en diferentes campos como un crecimiento burocrático desmedido. La solvencia de las finanzas públicas facilitó un esquema de desarrollo proteccionista a través de medidas arancelarias, subsidios, protección a la industria nacional, etc., que no logró necesariamente un mejoramiento de las rentas de acuerdo al dinamismo que iban adquiriendo ciertos sectores productivos. El crecimiento económico del Ecuador fue haciéndose cada vez más dependiente de la exportación de un solo bien y de las afluencias del capital extranjero. Como conclusión, tenemos que en los últimos años, en los últimos 50 años, el petróleo ha sido la fuente principal de ingresos del Ecuador. En la década de los 70, el PIB llegó a crecer a un promedio del 15% anual, más del 60% que eran de las exportaciones del petróleo. Sin embargo, la sobreapreciación de la moneda debido a estos ingresos tuvo un efecto negativo en el sector manufacturero del país. Este efecto negativo es la dependencia petrolera como exportador. Una de las principales causas de este fenómeno responde a que la estructura económica del país se volvió más dependiente de las rentas provenientes de este recurso. Y la actividad petrolera no generó los suficientes encadenamientos productivos para el crecimiento económico de un país. La dependencia petrolera no genera los enlaces hacia adelante, hacia atrás y de la demanda como otras actividades manufactureras. Muchas gracias.